Bienvenidos, bienvenidas, por supuesto, a la quinta edición de Cultura Electoral 22. Hoy con el tema del socialismo, el socialismo histórico, pero también el socialismo en Costa Rica. Vamos a hacer un recuento teórico sobre el pensamiento socialista, también un recuento histórico sobre el socialismo en Costa Rica, sus manifestaciones, hasta llegar al presente de la manera más precisa posible, por supuesto, y analizar los partidos políticos, sus expectativas hacia las elecciones 2022. Y me acompaña, por supuesto, Daniel González Chávez, mi buen amigo psicólogo social. Bienvenido, Daniel. Gracias, Giovanni. Un gusto estar aquí con vos y con los que nos acompañan. Claro que sí, por supuesto, agradecerle a las personas que siempre nos ven, que están ahí, nosotros muy contentos, a pesar de que el último programa nos salió un poquito largo y de todo, pues la gente ha tenido la paciencia de verlo. No sabemos si hasta el final, pero sí nos han estado siguiendo. Hoy les prometemos que este programa vamos a seguir trabajando con programas de 40 minutos, así que para que ustedes sepan, ¿verdad? Pueden ver un ratito en un momento, otro ratito en la tarde o escucharlo, ¿verdad? Por supuesto, cuando van o cuando vienen del trabajo o en su momento libre. Recuerden que nosotros, la idea de nosotros es trabajar con precisión, trabajar con la mayor brevedad posible el tema de la cultura, de la política electoral costarricense. Y en estos primeros programas hemos estado haciendo un recuento de las diferentes doctrinas políticos e ideológicas y además de los partidos políticos que pueden estar en las próximas elecciones del 2022. Daniel, entonces, vamos a empezar hoy el programa de hoy, por supuesto, hablando del socialismo. Lo primero que nosotros tenemos que entender, y ya lo habíamos visto un poquito en el programa anterior cuando hablamos del liberalismo, es que normalmente las doctrinas político-económicas, bueno, yo me baso mucho también en este librito, le digo a Daniel, que es como mi Biblia con respecto a temas ideológicos, que es el libro de Walter Montenegro, que se titula Introducción a las doctrinas político-económicas. En ciencias políticas trabajamos en algún momento con este libro y me parece bastante claro y bastante comprensivo, fácil de comprender para definir el tema de las doctrinas político-económicas, pero que en general todas ellas parten de un principio fundamental y es el individualismo versus el colectivismo. Es decir, hay quienes piensan en irse hacia los derechos y lo individual y otros en lo colectivo, lo comunal, lo cooperativo. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, dentro del liberalismo versus el socialismo, que el liberalismo es más individualista, habla más de los derechos individuales y otras doctrinas que se le acercan. En cambio, el socialismo es todo lo contrario, es colectivizar a la sociedad en función de los intereses colectivos, más allá como prioridad antes que los individuales. Entonces, claramente, aquí tenemos, ¿verdad?, la tesis y la antítesis de una dialéctica ideológica muy interesante. Entonces, en el caso del socialismo, por supuesto, tenemos que empezar con el tema del marxismo. Bueno, primero el socialismo utópico que se planteó en algún momento, que definía a el socialismo como un programa ideal, ¿verdad? Una especie de quimera, pero que posiblemente era irrealizable. Un socialismo donde los seres humanos llegaran a un interés o una comprensión de su realidad y que les permitiera vivir en mejores condiciones. De ahí sale posteriormente el marxismo, obviamente con el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, y del marxismo propiamente el comunismo, que ya Daniel puede tal vez referirnos muy bien a esos estados que define el marxismo para llegar al comunismo, el comunismo donde no va a existir el Estado, y esto es una aclaración muy importante. La gente piensa que comunismo es lo mismo que socialismo y no es así, ¿verdad, Daniel? Es correcto, es correcto. Yo encuentro un poco irónico cuando algunos dicen, es que estos comunistas que quieren subir los impuestos, en el comunismo no habría impuestos. No puede haber impuestos porque no habría un Estado que los colecte. Es algo muy curioso. O que algunos digan, es que estos comunistas quieren establecer un Estado muy grande y ¿verdad? Quieren hacer el Estado cada vez mayor. No, en realidad sería lo contrario. Lo que sí es cierto es que el socialismo, al menos, sí buscaría
pues estatizar una buena parte de la economía. Ahora bien, decía Marx, qué tan atinado era, es cuestión de debate, pero decía Marx que la sociedad humana se había ido organizando en diferentes sistemas. Y la primera etapa era una especie de colectivismo, efectivamente, de anarquismo primigenio, que él llamaba el tribalismo, ¿verdad? Donde las tribus primitivas no tenían estado, vivían en una especie de utopía de igualdad. Luego se forma el esclavismo, que es cuando las tribus se organizan en las ciudades-estado y estos pasan a ser los famosos imperios de Babilonia, de Grecia, de Roma, etcétera, ¿verdad? Donde la economía se basaba pues en la esclavitud de una parte de la población. Este sistema colapsa, lo sustituye lo que conocemos como el feudalismo, ¿verdad? El feudalismo cae cuando, o llega a existir cuando colapsa el Imperio Romano, por supuesto, la Edad Media inicia cuando colapsa el Imperio Romano. Y el feudalismo no era tan malo como el esclavismo, digamos, no era, digamos, ser un siervo, por decirlo de alguna manera, era un poquito menos malo, ¿verdad? Que ser un esclavo, ¿verdad? Los siervos tenían muchos más derechos que los esclavos, e incluso tenían potestades que podían exigir cosas, ¿verdad? A sus señores feudales. En teoría se suponía que era un trato, digamos, de que uno le daba y el otro, ¿verdad? El otro recibía y se daban como que se intercambiaban servicios. Ese es el feudalismo. Marx plantea que el feudalismo cae y es reemplazado por el capitalismo, ¿verdad? Cuando la clase burguesa emerge, empieza a surgir, y esa clase burguesa empieza a buscar sus derechos, empieza a luchar por los derechos que no tenía porque tiene todo el poder económico, pero casi no tiene poder político, porque el poder político lo tiene la aristocracia por una cuestión de nacimiento solamente. La burguesía encuentra esto injusto, empieza a organizar revoluciones como la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la independencia de Latinoamérica, la Revolución Inglesa. Industrial, por supuesto. La Revolución Industrial es otra cosa. La Revolución Industrial es un fenómeno, y podríamos hablar económico de producción, ¿verdad? Marx habla de revoluciones en el sentido político, ¿verdad? En revoluciones violentas que deponen gobiernos, ¿verdad? Y esto lleva a el colapso del feudalismo en la mayor parte del mundo. Entonces, estas revoluciones burguesas lo que hicieron fue destronar a la aristocracia y colocar a los burgueses en el poder, por lo menos según Marx. Y según Marx, que es el estado en el que estamos actualmente, el capitalismo, según Marx, así como el capitalismo hizo caer al feudalismo, en algún momento el socialismo debía caer al capitalismo. Y según Marx, el socialismo es cuando la siguiente clase explotada, que es la obrera, ¿verdad? Que es el proletariado, se va a rebelar y va a hacer revoluciones socialistas, como la rusa o la china, ¿verdad? Y derroca a la burguesía y toma el poder para la clase obrera. Esto muy en teoría, ¿verdad? Habría que verlo. Se puede cuestionar qué tan cierto es. Pero bueno, según Marx, el socialismo, que al fin y al cabo es la colectivización de los medios de producción, después de muchas generaciones, llevaría al comunismo, que sería la última etapa. Y el comunismo es una etapa que da un círculo nuevo y volvemos a la etapa tribal, donde se viviría una utopía sin Estado, sin gobierno, sin explotación, sin clases sociales, sin propiedad privada, etc. Muy bien, entonces entramos a la época en la que estamos actualmente, el socialismo. Podemos ver que el socialismo reformista plantea, evidentemente, reformas fundamentales para que en la sociedad haya mejor distribución de la riqueza, haya menos desigualdad, entre otros principios importantes a favor de la colectividad. Así que la mayoría tengan los beneficios y no solo unos pocos tengan la concentración de esos beneficios, especialmente el concepto de la riqueza. El reformismo, bueno, es la antesala posiblemente de lo que viene luego, porque al menos si ya nos vamos a Costa Rica, podemos recordar el Partido Reformista del general, sacerdote, político, Jorge Bolio, quien se alía a don Ricardo Jiménez finalmente en una segunda vuelta en 1932 y pone a Ricardo Jiménez en su tercer gobierno. Luego Ricardo Jiménez lo traiciona y bueno, pero ahí ya estaba la semilla del reformismo y obviamente coexistía también
con el socialismo más radical, que en aquel momento se denominaba comunismo, ¿verdad? Que era parte del Partido Comunista de Manuel Mora Valverde y que buscaba indudablemente ese último estado que era el comunismo y que obviamente era más un marxismo, un socialismo marxista de don Manuel Mora. Y ahí nace la semilla, ¿verdad? En Costa Rica al menos, obviamente ya sabemos que la revolución bolchevique había sido en la segunda década de ese siglo, es decir, 1917, ¿verdad? 19, cuando se elimina el zarismo y nace la revolución marxista-leninista en algún momento, ya después viene la época del leninismo y finalmente la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo el gran bloque que se formó en el oriente del globo, del geoide terráqueo, en el que principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y la repartición que se da en la Segunda Guerra Mundial y cuyo símbolo principal se da con la división de las dos Alemanias, la Alemania Oriental y la Occidental, la capitalista y la socialista. Y obviamente en la Alemania Oriental y de ahí para allá, muchísimos otros países que fueron formados por la antigua Unión de Repúblicas y digamos en todo ese territorio de influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hablamos de Polonia, en aquel momento Checoslovaquia, que luego ya hoy, por ejemplo, hablamos de la República Checa o de Eslovaquia, dos países divididos, y otros países que, bueno, no vamos a Hungría, entrar Rumania, sí. exactamente, que no vamos Yugoslavia, a etcétera, sí. es Yugoslavia, claro, que después ya se transformó. Y entonces, bueno, no entraríamos en mucho detalle sobre todos esos países que se reconfiguraron después de 1989 con la caída del muro de Berlín y bueno, también la caída del bloque socialista soviético que pasó a convertirse en la República Rusa de Yeltsin en aquel momento, ¿verdad? Sí, la Boris, Federación Rusa. la Federación Rusa de Boris Yeltsin, muy bien. Y entonces, ya sabemos que ese es el periodo histórico del mundo y también en Costa Rica, pues el Partido Comunista estuvo proscrito después de 1949 y hasta 1970 y creo que 73, no estoy seguro en la No, fecha, no. pero por Eh, ahí en el gobierno de Figueres fue que precisamente se eliminó no fue en el de Figueres, fue en el de Oduber. Fue en en el, el periodo, no sé el año exacto, pero debe haber sido entre el 74 y el 78, porque ellos pudieron participar por primera vez de nuevo en el 78. en el 78. Sí, Bueno, aunque sí. ahí hay un arista, ¿verdad? Que podríamos ver que esa prohibición era más en teoría que en la práctica, ¿verdad? Ajá. Pero Bueno, ahora la veremos cuando veamos el eso socialismo. es meternos en los detalles, pero sí es muy interesante. Ahora, lo que sí queda claro, digamos, es que, bueno, el socialismo siguió vivo en Costa Rica a pesar de esa proscripción, digamos, de esa prohibición, perdón, y luego, pero eso sí, se divide. Entonces hay varios partidos que podemos recordar en la historia del socialismo costarricense, el Pueblo Unido, el Vanguardia Popular, Correcto. Sí, entre otros. Y ahorita vamos a hablar ya de los partidos que están en el presente y que están vigentes. Pero muchos de esos partidos se dividieron precisamente porque ellos tenían diferencias ideológicas. Algunos eran tal vez de un socialismo más blanco y otros más rojo, unos más democráticos, tal de socialismo democrático, otros quizás más asociados al socialismo cristiano, otros al socialismo reformista, u otros, por supuesto, más anarquistas y obviamente aquellos que también eran más marxistas. Entonces, había mucho pensamiento, como ya hemos visto, los diferentes tipos de socialismos exigían, no exigían, digamos, permiten entender que hubiesen también varios partidos. Lo que pasa es que su caudal electoral en Costa Rica, después de lo que había pasado en la guerra del 48 y obviamente todo el anticomunismo mundial, nosotros somos patio trasero de Estados Unidos, con influencia directa de Estados Unidos, del capitalismo, que hemos sido siempre un país capitalista, eso no permitió que estos partidos lograran en aquel momento, claramente estamos hablando de los 80s, de los 90s, generar un caudal importante. Daniel. Sí, la historia de los partidos socialistas en Costa Rica es muy interesante. Sin embargo, hay muchas razones por las que se apunta de por qué nunca tuvieron el éxito en Costa Rica que tuvieron en otros países. Eh,
no solamente la influencia de Estados Unidos, también se menciona, por ejemplo, que Costa Rica tiene o tuvo en gran medida desde los 40 un estado de bienestar que otros países de Latinoamérica no tenían, ¿verdad? Entonces no era lo claramente. mismo ser socialista en El Salvador, donde efectivamente era prácticamente un sistema semifeudal, ¿verdad? Brutal, una división de clases tremenda, ¿verdad? Es algo que para nosotros como ticos nos cuesta mucho entender, ¿verdad? Por ejemplo, yo que viajé una vez a Guatemala, eh, ahí en Guatemala la gente, por decir algo, una empleada doméstica no come en la misma, no voy a decir en la misma mesa, en la misma habitación, ¿verdad? Que el jefe, ¿verdad? Algo que aquí en Costa Rica sería difícil de entender. Un clasismo más Eh, marcado un y clasismo, y una fatal, diferenciación ¿verdad? de clases sociales más marcada claramente. Claro, cuando uno ve el resto de Centroamérica es muy fuerte, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, se puede ver a los indígenas donde ellos van, trabajan todo el día, llegan de trabajar cansados y les dan los capataces, digamos, le dan una taza de arroz así en las manos, y ellos se comen el arrocito así, ¿verdad? En las manos, y van y toman agua del río y se van, digamos, algo que para nosotros es inconcebible, ¿verdad? Aquí, como quiera que sea, las reformas de los 40 nos dieron código de trabajo, garantías sociales, caja, etcétera, una serie de cosas que hacía que hasta cierto punto luchar por ellas fuera más innecesario. Entonces la izquierda no tuvo el mismo peso que en otros países. Y eso Sí, sumado, porque obviamente. posiblemente también estamos hablando, Daniel, de que el Partido Liberación Nacional durante esa época Claro, en realidad estaba aplicando un socialismo democrático. claro, es que la izquierda aquí tenía que competir con un partido socialdemócrata grande y un partido socialista cristiano grande. Entonces era bastante difícil competir, ¿verdad? En esas condiciones. Hay otros factores culturales también, ¿verdad? El tico, que el catolicismo y otras cosas por el estilo. Pero bueno, sí, ciertamente que el padre Bolio inaugura el socialismo, lo más cercano que hubo. El primer partido de izquierda fue el Partido Reformista, por ahí en 1913, 20 años antes de la fundación del Partido Comunista, que se funda en 1931. Y bueno, y entonces el Partido Comunista se funda en 1931 por parte de Manuel Mora y otras figuras muy destacadas, Carmen Lira, eh, Joaquín Gutiérrez, Arnoldo Ferretto, etc. Bien sabemos que los comunistas, bueno, hubo otros grupos, ¿verdad? También se fundaron grupos anarquistas, el Partido Socialista Costarricense, que se fundó también antes que el Partido Comunista incluso, y lo fundó un señor de apellido Sáenz, que ahora no me acuerdo el nombre completo, que vino de Carlos México. Luis Sáenz. No, Carlos Luis Sáenz era del Partido Comunista, fue otro señor, Vicente Sáenz, si no me equivoco. Vicente. Uh-huh. Vicente Sáenz venía de México y lo fundó con dinero, dinero de México, del gobierno mexicano. Era un socialismo un poco diferente también, pero fue el primero, digamos, el Partido Socialista Costarricense. Ya posteriormente sí se giró más a la izquierda, ¿verdad? Bien sabemos que de todos estos, pues el comunista fue el más fuerte, el más grande. Existió la Liga Cívica, existió también la APRA, tenía una sección aquí en Costa Rica, ¿verdad? La famosa APRA peruana. Muy bien. Y de ahí llegamos entonces al presente, Daniel, que es lo que nos corresponde para efectos de este proceso electoral que viene. Y es cuando llegamos a la decadencia del Pueblo Unido, de Vanguardia Popular principalmente, y se funda el Frente Amplio. Bueno, pero espérate para mencionar algo que comenté hace poco, ¿verdad? Esta prohibición del comunismo que se da en el 49, que vos mencionabas, que se pone en la Constitución, no fue tan cierta, ¿verdad? Fue una prohibición, podríamos decir, que no se cumplía en la práctica. Muchos partidos que operaron antes del 74, como el Partido Acción Socialista, el Partido Socialista Costarricense, el PAD, el Partido Acción Popular, etcétera, postularon diputados que eran bien sabidos comunistas como Manuel Mora y Ferretto, que llegaron a ser diputados en esas fechas. Entonces, hasta cierto punto, el sistema toleraba a los partidos. Lo que no se podía fundar propiamente era un partido que se llamara Vanguardia Popular. Eso era lo que estaba prohibido. Entonces, siempre se ha exagerado mucho esa prohibición por parte de la izquierda costarricense, que la hace ver como que estaban totalmente prohibidos en la clandestinidad, y eso no es cierto. Ellos sí tenían sus propios partidos, militaban, elegían, presentaban candidatos presidenciales y elegían diputados, ¿verdad?
no es tan cierto que estaban Aunque proscritos. ciertamente fueron víctimas también del desprecio y del rechazo, ¿verdad? Del anticomunismo. Y eso es Claro, innegable también. hubo persecución política, incluso bien sabemos los asesinatos Exacto. del Codo del Diablo Lo del fue el Codo del Diablo, asesinato muy de varios bien. políticos comunistas, ¿verdad? Sí, sí, claro que persecución hubo, pero como decía, me acuerdo de don Ronald Solís, que fue diputado del PAC, mientras que en otros países mataban a los comunistas, en Costa Rica podían participar en las elecciones e incluso recibían dinero de deuda pública, o sea, el Estado les daba dinero para hacer sus campañas, ¿verdad? También hay que tener el contexto que era un poco diferente que otras latitudes. Muy bien, llegamos al Frente Amplio entonces. Después de hacer esa aclaración importante que hace Daniel, llegamos al Frente Amplio. Sabemos que hay otro partido de centro izquierda que se llama Frente Amplio en Uruguay, el de Pepe Mujica, ¿verdad? Que ha gobernado incluso en Uruguay. Y este partido lo funda el finado esposo de Patricia Mora, ¿verdad? Y que ha sido el líder de todo este movimiento y que fue varias veces diputado de la República, junto obviamente con otros líderes del socialismo criollo, y se trata de José Merino, ¿verdad? José Merino, sí. Originalmente diputado de Fuerza Democrática, que también fue por algún tiempo el partido de izquierda más grande de Costa Rica. Bueno, fue posiblemente el antecedente de Frente Amplio es Fuerza Democrática, ¿verdad? Un partido Probablemente, sí. también de centro izquierda y de mucha gente también de Fuerza Democrática después también se desplazó al Partido de Acción Ciudadana, líderes Claro. de ese partido que también fueron a Acción Ciudadana y algunos otros al Frente Amplio. De hecho, en el tema del socialismo hay una línea un poco, es decir, hay muchas coincidencias a veces entre el PAC y el Frente Amplio, aun cuando son partidos muy diferentes en el contexto general. Pero en temas de derechos humanos, por ejemplo, el Frente Amplio siempre está muy a la par del PAC, es decir, también es un partido que aunque es socialista, también es progresista, el Frente Sí, Amplio. en temas sociales o culturales están prácticamente idénticos. Lo único que podemos decir tal vez es que el Frente Amplio ha sido más atrevido, porque el Frente Amplio apoyó, por ejemplo, el matrimonio igualitario antes que el PAC, cosa que mucha gente no sabe, tal vez. Es más de izquierda. Sí, sí, toma la Es, es, iniciativa más es un rápidamente. sí, y es un partido más de izquierda y más decidido alrededor del socialismo y del ideal comunista. Y es un partido, indudablemente, también, obviamente, no solamente en esos temas, sino en el tema económico. Es decir, Por es más supuesto, de izquierda que el PAC, mucho más. indudablemente, muchísimo más. Es totalmente pro Estado, pro sindicalismo, y pro trabajadores, digámoslo así. Solamente que el problema es que eso sí, tal vez es criticable. El tema del Frente Amplio es que se circunscribe mucho y su líder en particular, que es José María Villalta Flores Estrada, se circunscribe mucho a la defensa de los trabajadores del sector público. Sin embargo, Claro, hay un 90% de trabajadores del sector privado que siguen estando a la deriva en condiciones no sindicalizadas, principalmente asociados en algunos casos al solidarismo, y ya en algún momento hablaremos del solidarismo de José Martín, que además es una invención muy costarricense, pero no nos desviemos por ahí, pero sí el Frente Amplio quizás no ha hecho una reforma o ha implementado o ha trabajado en una reforma también en función del trabajador del sector privado, porque hay muchísimos temas donde se genera controversia y polémica, sobre todo, ¿verdad?, por la defensa del trabajador público, pero aún, incluso a veces, en perjuicio de los trabajadores privados. Es el tema de defender las manifestaciones o los bloqueos que se hacen en las vías públicas, a veces incluso por células en las que participa el Frente Amplio, y hemos visto las banderas del Frente Amplio, cuando se hacen bloqueos que perjudican a los trabajadores del sector privado que salen de sus trabajos, van a sus casas cansados, quieren llegar o que van a sus estudios o a otras responsabilidades y además también que perjudican a pequeños emprendimientos o a pymes que necesitan trasladar sus productos y pueden perderlos a raíz de estos bloqueos. Frente Amplio es un partido de muchas paradojas, ¿verdad? Bueno, él es miembro del Foro de Sao Paulo, Uh -huh. tiene una alineación muy fuerte con Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ellos defienden mucho, ellos defienden mucho el modelo venezolano, y no necesariamente yo entiendo que no es que
quieren implementarlo necesariamente aquí en Costa Rica, pero sí se solidarizan con el gobierno venezolano, que es un gobierno muy cuestionable, ¿verdad? Es extraño, ¿verdad? Que no hayan escogido. Incluso en algún momento con el gobierno de Ortega, aunque se han ido Sí, desprendiendo y desligando mucho, pero yo he escuchado a frente amplistas hablar bien del gobierno de Ortega en sí, defenderlo Nicaragua. también. Y en algún momento también fueron a celebrar la revolución sandinista en Nicaragua y toda esta cuestión. Que es extraño, porque uno pensaría que ellos se asociarían más, por ejemplo, a un gobierno como el que era de Uruguay, ¿verdad? El de Mujica, el de Tabaré. Sin embargo, ahí se da una peculiaridad, y es que para mucha gente de izquierda fuerte, digamos, ortodoxa, el Frente Amplio de Uruguay no es de izquierda, es como decir aquí el PAC, ¿verdad? Para mucha gente de izquierda, incluso. Jamás de centro. Sí, incluso en el mismo Uruguay, ¿verdad? Hay partidos que están a la izquierda, ¿verdad? Están a la oposición del Frente Amplio, por ejemplo, Asamblea Popular, etcétera. Y para un cierto sector de la izquierda internacional, Mujica, Tabaré son como igual que hablar de Bachelet, Almagro es del Frente Amplio, ¿verdad? Almagro Bueno, que pero Mujica sí era claramente muy antiimperialista, por ejemplo, ¿verdad? Mujica Muy sí, pero anticolonialista. Mujica era un gran crítico de Maduro, de Nicolás Maduro. Me Sí, lo escuché claro. bien, Bueno, es que Mujica es un gran crítico de muchas cosas, es un connotado, pues, ¿verdad? Es un extraordinario. pues sí, pero igual, muchos lo ven como un traidor por eso, y a Tabaré Vázquez le han dicho que es un neoliberal. Entonces, para muchos de ellos, el Frente Amplio viene siendo como decir aquí el PAC o hablar de Bachelet en Chile. Entonces, ellos no lo ven como una verdadera izquierda. Y bueno, entonces sí, la izquierda ideológicamente del Frente Amplio tiene muy clara su alineación, ¿verdad? Rafael Correa, los Kirchner, Nicolás Maduro, Lula, Daniel Ortega, Lula, Lula da Lula, Silva, por sí, ¿verdad? supuesto, claro. Ellos van por esa línea, mientras que el PAC va por más bien la línea, ya sabemos que es miembro de la Alianza Progresista, entonces va más por la línea de Joe Biden, de Michelle Bachelet, de, Claro, de, del Frente Amplio de Uruguay, etcétera, que son como más son ese moderados. progresismo más, sí, más centrista, ¿verdad? Ujú. Muy bien, pero de ahí entonces sí, Costa Rica sí tiene otros partidos más de extrema izquierda. Pasamos al Partido de Correcto. los Trabajadores, el El PT, Partido de los ¿verdad? Trabajadores, el PT, ahí más bien nos vamos al otro extremo, ¿verdad? El Claro, PT, su primer candidato fue don eh, 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 Monestel, si no me equivoco, de apellido Monestel, Monestel, sí, sí. sí, sí. Se me escapa el primer nombre. Sí, es que a mí se me confunde por el cantautor, que es Manuel Monestel, Sí, pero no, sí, no. ese es Eh, Monestel. el señor Monestel, Ujú. sindicalista, profesor universitario, si no me equivoco. ¿Anarquismo trotskista? No, anarquismo y trotskismo no, Pregunto. jamás, son opuestos totalmente. El trotskismo busca un estatismo muy fuerte y el anarquismo busca la eliminación del Estado. No, no, pero Eh, ok, ajá, pero el PT se le puede definir como trotskista, ¿no? No, sí, perdón, sí, tenés toda la razón. El PT es trotskista, es miembro incluso de una de estas muchas ligas trotskistas que hay Ujú. internacionalmente, que son montones, porque los trotskistas tienen una peculiaridad de que ellos por la menor minucia se separan, ¿verdad? Es Sí, ¿verdad? muy hipersensibles quizás, ¿verdad? Es una A nivel atomización, ideológico, en su pensamiento teórico. es una Bueno, el Partido de los atomización Trabajadores extraña. no ha logrado más mucha influencia, no ha logrado ni siquiera diputaciones, rara No, vez no, un regidor, creo, yo creo que ni siquiera un regidor, no ha tenido trascendencia en el país. Obviamente el Partido de los Trabajadores sí critica mucho al Frente Amplio, ¿verdad? Por ser un poco, correcto. por tener unas posiciones más hacia el centro. De hecho, el Frente Amplio ha tenido una oposición bastante responsable en muchos temas, al menos con el PAC ha sido, lo hemos visto, ¿verdad? Apoyando proyectos e incluso en algunos momentos proyectos que Villalta critica fuertemente porque no están dentro de su ideología o dentro de lo que él considera es adecuado, pero el Villalta dice, bueno, es lo menos malo que podemos hacer y es un avance, aunque no el que yo Podríamos, quisiera. podríamos decir que el Frente Amplio es la izquierda institucional. Es decir, es una izquierda, como quiera que sea, democrática, que constitucional, digamos, que está dispuesta a seguir el orden constitucional. El PT es una izquierda revolucionaria, es decir, es una izquierda que no tiene Muy ninguna bien. preocupación en romper las leyes del país, etcétera. Y sí, efectivamente, su candidato John Vega en la última elección fue el menos Ajá, votado. De todos los candidatos, de 13 candidatos, fue el menos votado en las últimas elecciones. Es un partido claro. que en la práctica no tiene ningún peso,
Hay varios partidos trotskistas, PRT, etcétera. Hay como 5 o Sí, hay 6. varios pequeñitos, muy bien. Sí, se ha propuesto algunas veces hacer una coalición que tal vez tendría sentido. No creo que les dé para sacar un diputado, pero tendría Pero sentido bueno, que es algo. precisamente producto de esa hipersensibilidad ideológica que les cuesta mucho generar alianzas o incluso aliarse al Frente Amplio y lograr algún tipo de apoyo, ¿verdad? Lo interesante aquí la pregunta, Daniel, que se nos va, el tiempo nos come, son pensando en el Frente Amplio, en las elecciones en las que quedó como presidente Luis Guillermo Solís, es decir, en el 2014. Recordamos que en el 2013, en diciembre, principios de diciembre del 2013, se dio una gran sorpresa cuando José María Villalta, como candidato del Frente Amplio, llegaba según las encuestas, una que publicó La Nación en aquel momento, a un 22%, creo. Es decir, había un movimiento muy fuerte a favor de Villalta que había logrado posiblemente el mayor acercamiento en la historia del socialismo partidario o de algún partido socialista en la historia de este país. Sin embargo, luego, bueno, una campaña muy fuerte, el anticomunismo y otras consideraciones hicieron que muchos de esos votos se dirigieran al Partido de Acción Ciudadana y que luego lograran aquel 31% también histórico a favor de Luis Guillermo Solís y por supuesto los 1.400 votos en segunda vuelta. Sin embargo, en las elecciones pasadas, con otro candidato, ¿verdad? Que era este señor Ricardo Araya. Sergio, Ricardo Araya, perdón, Edgardo. es Edgardo, sí, no me sonaba Ricardo, Edgardo Araya, bueno, el Frente Amplio no tuvo un buen desenlace, se espera que Villalta vuelve, es decir, 8 años después es posible que sea el candidato de nuevo del Frente Amplio. ¿Qué expectativas, qué posibilidades le vemos al Frente Amplio con José María Villalta después de aquella gran sorpresa, pero hoy, 8 años después, con más experiencia, más maduro, quizás menos confrontativo? Yo siempre he pensado que si el Frente Amplio fuera menos confrontativo, menos crítico, menos en algunos momentos más constructor y menos destructor de las iniciativas importantes, yo creo que José María Villalta va en esa línea de ser más constructor, que ha madurado, ha modificado su idea política a ser más o estar más, ser más resiliente incluso y más a favor de los proyectos, como decía anteriormente, que incluso tal vez son los menos malos, pero que son proyectos que generan algún tipo de avance. Antes eran más radicales en su posición, pero hoy tal vez un Villalta más maduro podríamos pensar que tenga posibilidades al 2022. ¿Qué pensás, Daniel? Yo creo que puede ser. En aquel momento recuerdo que había hasta se pensaba que si Costa Rica iba a pasar a ser uno de los países que se estaban uniendo a la marea rosa, que llaman, ¿verdad? La marea rosa de países que han girado a la izquierda, pero no a esa izquierda tan radical de antes, sino a una izquierda un poco más, eh, más institucional, como decíamos. Se estuvo preguntándose y bueno, al final no se dio. Ahora se ve en las más recientes encuestas que Villalta aparece más o menos de tercero, después de otros dos candidatos. Bueno, es que hay que ser claro que además ha sido, si no, el mejor de los diputados de esta legislatura Sí, y el anterior que estuvo. ha sido un muy buen diputado Muy siempre, trabajador, muy y ayuda responsable. mucho. Es posible, puede ser. Recordemos que el voto progresista, como habíamos mencionado en otras ocasiones, a algún lado se va a ir, es un voto que no se va a desaparecer. Puede que vote en bloque. Ahí el asunto es ver si vuelve a pasar lo que pasó en el 2014 y que al final como que ese votante le da miedo tirarse al agua y vuelve a lo conocido, que bien Claro, sabemos cuál sería, ¿verdad? sí. O si se queda con Villalta. Si se queda con Villalta, puede ser que lo empujen a una segunda ronda. Bueno, pero la estrategia de Villalta, yo siento, si yo fuera asesor de Villalta, yo le diría, mira, Villalta, tirate un poquito más al centro, a nivel de Claro, propaganda, ¿verdad? A nivel de imagen y electoral, a nivel indudablemente. de publicidad, digamos, de campaña electoral, yo le diría a Villalta, tirate un poquito más al centro, sea más moderado, menos confrontativo, deje de estar peleando con los mismos de siempre, deje de estar achacándole a los demás, que a Johnny Araya, yo recuerdo que se peleaba con Libertario, con Otto Guevara, con Johnny Araya, con Raimundo y todo el mundo, entonces era como él contra el mundo, pero ya hemos visto que la historia nos dice que en los procesos electorales el centro hace de alguna manera que las aguas confluyan.
hacia el centro, y entonces el centro atrae, digamos, tiene un imán, y quizás Villalta con una posición más al estilo de Frente Amplio de Uruguay, ¿verdad? Quizás de centro, pueda lograr no solamente atraer al progresismo, que bien lo decís Daniel, sino que además también atraer obviamente al socialismo que ya tiene ganado, sino también atraer a gente que puede considerarlo a él como muchacho todavía, pero más maduro, pero además una persona que pueda presentar propuestas y que pueda ser igual de trabajador y responsable como lo ha sido en la Asamblea Legislativa. Puede posiblemente, y si no llegase a ser presidente de la República, ¿verdad? Si no hace una modificación o trabaja en una línea ideológica diferente, sí, creo yo, el Frente Amplio va a tener más diputados en el próximo Congreso de la República. Sí, correcto. Brevemente, entonces, para cerrar, pregunta León de Osa. ¿Cuál es el encaje de este concepto ideológico en términos de la sociedad moderna y lo que implica considerando el desarrollo tecnológico que está permitiendo que las mayorías sociales se apropien del capital? Pues sin duda, las mayorías sociales hoy en día tienen la potestad de apropiarse de la gran tecnología y de los medios de comunicación masivos. Y yo creo que eso puede ser que sea un poco lo que estaba prediciendo en algún momento ese filósofo alemán, ¿verdad? Que estamos socializando la información. En eso sí, definitivamente estamos socializando la información, ya no es monopolio de unos cuantos. Muy bien, bueno, vamos a ver qué tanta suerte hay para José María Villalta. Yo siento que la mejor estrategia de él indudablemente es, en lugar de radicalizarse o irse muy al extremo, subir a una posición más moderada. Posiblemente muchos otros ojos vuelvan hacia el Frente Amplio, generen más diputados o lo pongan por lo menos más cerca. Quizás sí, se logra moderar. Incluso una segunda vuelta. Sí, se logra moderar. El problema ahí es que él tiene sus sectores dentro del partido muy ortodoxos, incluyendo doña Patricia Mora, muy ortodoxos, que no les va a gustar eso. Bueno, pero deberían de reconocer que finalmente esa moderación de Villalta, ese trabajo de Villalta es lo que le ha generado al Frente Amplio los réditos que ha podido lograr, obtener hasta el día de hoy. Pero bueno, ya lo veremos más adelante con los resultados. Daniel, muchísimas gracias a todos los que, por supuesto, nos están viendo ahí con en el programa de Cultura Electoral 22. Recuerden compartir, recuerden los likes, recuerden la campanita para suscribirse ahí al canal de YouTube de Cultura CR. Este programa también lo pueden ver en las redes de Daniel. ¿Cómo se llama, Daniel, donde vos lo publicás? Ah, sí, en nuestra página Leitmotiv Club. Leitmotiv Club, ok, ahí también lo pueden ver y también pueden darle like también a esa paginita que definitivamente tiene contenidos muy importantes. Y el próximo programa vamos a entrar a un tema mucho más quizás polémico y controversial. Bueno, el socialismo siempre ha sido controversial, pero que está más vigente, quizás está más en boga, que es el tema de los partidos confesionales, es decir, los partidos religiosos. Aquí podemos incluir a Nueva República y a Restauración Nacional, que finalmente son dos ramas de un mismo tallo. Y evidentemente también a los partidos conservadores que, aunque tal vez no son del todo confesionales, pues sí tienen posiciones conservadoras de origen religioso o social en sus espacios. El Partido de Nueva Generación, el famoso pase de Oscar López, que no sabemos dónde está, qué está haciendo, y otros partidos. Daniel, tal vez que podrías vos incluirnos aquí de lo que vamos a hablar en la próxima clase, el próximo programa. Usted está acostumbrado a estar dando las clases de escritura creativa y otros cursos que ya se me hizo como que era una clase. Probablemente mencionemos el primero, bueno, uno de los más históricos, que es Renovación Costarricense, que también está como el pase, no se sabe qué está haciendo, si la va a presentar. El del famoso... Del de Don Justo, ¿verdad? Justo de Osco, claro. Que hacía entrevistas en moteles extraños. En moteles, bueno. Don Sergio Mena, de Nueva Generación, que como hace poco leí un comentario muy atinado, Nueva Generación, viejas ideas, porque... Sí, es muy conservador, a pesar de llamarse Nueva Generación, eso es cierto. Muy conservador, algo extraño, fue un giro, porque originalmente no era así. Y bueno, sí, principalmente esto. Y el de Don Mario Redondo, ¿verdad? No se nos puede quedar afuera. Claro, Alianza Democrática, ¿eso se llama? Alianza Demócrata Cristiana, sí, parecido. Demócrata Cristiana, muy bien. Muy bien, bueno, Daniel, entonces concluimos el programa de hoy.
De nuevo agradecerles, de nuevo solicitarles compartir. El próximo programa va a estar muy interesante. Por favor, recuerden plantearnos en los chats, en los diferentes chats, sus preguntas, sus inquietudes. Muchísimas gracias de nuevo por todo. Que pasen una lindísima y reflexiva y sana Semana Santa. Por favor, cuídense mucho. Yo hice una apuesta pública y yo sé que la voy a pegar. Yo sé que estoy en razón, pero desearía no estarlo, y es de que una semana después de Semana Santa vamos a estar otra vez en los 1000 casos y otra vez con más de 200 personas en la SUSI, porque yo sé que lamentablemente no estamos usando la mascarilla, no estamos teniendo los cuidados adecuados, y en Semana Santa rompemos las burbujas y nos aglomeramos y nos reunimos, y esto se va a generar aquí un desorden, lamentablemente, pero usted que nos está escuchando, por favor, cuídese mucho. Muchísimas gracias y que esté muy bien.